Buenos días. Arrancamos ya la jornada, el webinar de transformación digital para impulsar la construcción industrializada. Lo primero, agradecer la presencia de todos los que estáis participando, estáis interesados y además este es un tema apasionante, importante en todo lo que son planes de reconstrucción, white paper, de lo que estamos hablando especialmente ahora tras o durante COVID-19. Está clarísimo que la tendencia va a ser la construcción industrializada, la digitalización y el crear una economía circular verde. Hoy está con nosotros y agradecerle también a Pablo Cordero, CEO de Wiseville, arquitecto, profesor en el curso de técnico especialista en construcción industrializada, para tocar estas sinergias y comentarnos en profundidad estas sinergias o con la profundidad que nos da el formato de una hora, porque en el curso lo tratamos con muchísima profundidad, este tema tan importante, tan trascendente. O sea, Pablo, yo te doy paso. Hay un tema durante la presentación, pues Pablo nos va comentando todo esto y al final hacemos turno de preguntas. En el turno de preguntas las escribís por el chat y yo las leo y se las planteo a Pablo. Y ahora sí, sin más dilación, Pablo, todo tuyo. Cuando Vale, quieras puedes comenzar. vale. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues lo primero, daros a todos la bienvenida, esperando que estéis todos bien, que todo esto que está pasando del COVID y tal, pues a nivel amistades y familia, pues no os haya afectado mucho y bueno, pues lanzaros un mensaje de optimismo que de esto vamos a salir y nada, pues daros las gracias por pasar conmigo esta hora y poderos un poco contar la visión de cómo la digitalización ayuda a catalizar o a impulsar la construcción industrializada. Bueno, y sin más, pues vamos a ir entrando en la presentación. Antes de lanzarnos a contaros conceptos y estrategias, la idea es hacer una presentación muy corta de quién somos, ¿no? Nosotros somos Wiseville, una consultora que inició siendo consultora BIM, por decirlo de una manera. Ha terminado siendo, o es a día de hoy, una consultora más tecnológica, es decir, se está pasando al campo de la consultoría tecnológica. Tenemos 6 años de vida como consultora, una consultora que nació aquí en España después de una experiencia internacional fuerte que tuve personalmente, en la que tuve oportunidad de trabajar con Daniel Libeskind en Alemania y estar expatriado en Singapur y en Cuba con temas de implantación BIM y al venir para acá pues estaba como muy claro que teníamos bueno, que montar una consultora y la verdad es que desde que la montamos pues hemos ido hacia arriba y hoy estamos muy contentos de donde estamos. Yo soy arquitecto también de profesión por la Universidad de Sevilla y luego, bueno, pues poco a poco me he ido especializando, aprendiendo diariamente, sigo aprendiendo a día de hoy y bueno, pues hice el programa de BIM Manager de la Universidad Europea de Madrid en su día, también tengo el máster de BIM Civil de Ingeniería de Caminos y me voy especializando poco a poco en función de las tendencias y demás. Wiseville tiene oficinas en Madrid, en Cuatro Caminos, en Sevilla tenemos otra sede, aquí en la Cartuja, y ya recientemente hemos abierto una nueva oficina en Valencia. Cubrimos proyectos a nivel nacional e internacional. Según nos van saliendo, vamos desarrollando con servicios múltiples de todo tipo, como consultora BIM y ahora más temas de digitalización. Y luego, por otro lado, pues somos 25 personas a día de hoy, un equipo de arquitectos, ingenieros, tenemos también algún programador también en nuestras filas. Y poco a poco vamos consolidándolo el equipo y participando en proyectos cada vez más interesantes. Nuestros servicios, ¿no? Pues desde modelado de proyectos, hacemos muchísima auditoría de modelo tridimensional a día de hoy, modelo BIM, trabajamos en temas de optimización de procesos, desarrollamos contenido, biblioteca,
trabajamos mucho en el tema de la automatización, en la generación de documentación a partir de modelos muy constructivos, bueno, pues paneles de control y luego implantación en compañías, ¿no? Proyectos en estos años, pues bueno, pues hemos hecho más de 100 proyectos a día de hoy en 3 continentes, con un montón de clientes, con clientes de muy alto nivel, de toda tipología. Nuestros clientes son clientes bueno, pues que tienen como muy claro el por qué y el para qué quieren el BIM y bueno, pues básicamente nos hemos desarrollado en estas 6 áreas, ¿no? En hotelero, industrial, hospitalario, comercial, residencial y luego lo que llamamos organizacional o empresas más de cliente final, ¿no? Y bueno, realmente nosotros ahora vemos una oportunidad muy buena y muy interesante en conectar un punto, que es decir, hicimos primero la arquitectura, luego montamos la consultora BIM, hemos estado estos años aprendiendo y ahora vemos como muy importante el vector de la industrialización, ¿no? Un vector que viene a conectar otro punto, como decía Steve Jobs, ¿no? En la teoría de la conexión de los puntos, en la que el BIM gana una potencialidad increíble y creemos que es donde hay que estar, ¿no? Con lo cual hemos abierto un área de industrialización dentro de nuestra consultora y bueno, pues objetivo de hoy es contaros un poco también dónde estamos, ¿no? Bueno, las oficinas, para el que quiera irnos a ver, las tenéis ahí las direcciones, la web también, wisebill.es, web de reciente creación, ¿vale? A nivel de marketing hemos sido siempre un poco desastre, pero bueno, estamos dando ya pasos hacia adelante para posicionarnos y bueno, pues pasaros por ella y nos dais un feedback también, ¿vale? Bueno, ya por entrar en materia acerca de la formación o del webinar de hoy, vamos a empezar hablando del panorama actual, ¿no? Y vamos a hacer un repaso como muy rápido de qué está pasando, ¿no? Y lo que está pasando en el sector de la construcción, la ingeniería, es que hay baja productividad, esto es conocido por todos los que estamos aquí seguramente, y luego también hay un bajo índice de digitalización, es decir, si os dais cuenta en el informe este de McKinsey, la construcción queda delegada a un lugar bastante bajo, con lo cual tenemos como dos áreas que efectivamente nos hacen pensar que tenemos que cambiar, ¿no? Nos hace pensar que el sector de la construcción tiene que cambiar, ¿no? Y es aquí donde la industrialización puede convertirse en ese acicate que haga que hagamos procesos industrializados bastante más interesantes, es decir, que no haya tanta baja productividad y que lo tecnifiquemos, la arquitectura y la construcción, y por otro lado, conectarlo al vector de la digitalización, ¿vale? Bueno, las ventajas de industrialización, por hacer un repaso de ellas, y yo creo que son interesantes, bueno, pues por un lado, menor plazo de entrega al trabajar en un entorno de mayor seguridad y un entorno donde todo es más conocido, ¿no? Y hablando más de producto que de servicio, un coste óptimo de un producto, es decir, un coste de producto cerrado con muy poca variación frente al coste variable que tenemos a día de hoy en el sector. Esto es una garantía pensando en el inversor y en el cliente final. La reducción de desperdicios, ¿vale? Obviamente, trabajar en industria hace que tengamos muchísimo menos desperdicios en obra, con lo cual a nivel de cuidado del medio ambiente y de emisiones de CO2 y de un montón de cuestiones asociadas al desperdicio, pues es fundamental, ¿no? Un aumento considerable de la calidad del proyecto, es decir, por fin se está empezando a quitar la idea de eso industrializado como algo prefabricado, ¿no? De baja calidad, tipo contenedor y demás, que yo creo que ha hecho mucho daño al sector de la industrialización. Yo creo que ya empieza a haber un cliente más interesante, que sabe la potencia y la calidad que te da un proyecto industrializado, con lo cual tenemos tecnología y tenemos también maquinaria y capacidad de hacer arquitectura de mucha calidad y construcción de mucha calidad gracias al off-site. Luego, aumento de la seguridad y salud, obvio, ¿vale? Es decir, irnos a un entorno mucho más seguro y con muchísimas medidas de higiene. Esto yo creo que ahora con el tema del COVID tenemos una oportunidad todo el sector para afianzarnos, ¿no? en trabajar en entornos bastante más seguros, donde la inclemencia del tiempo no sea tan problemática. Y luego, por otro lado, tenemos un tema de tecnificación de la mano de obra, es decir, empezar a pasar de la mano de obra poco tecnificada a una mano de obra muy tecnificada, por lo cual yo creo que es una garantía de
digamos, social, ¿no? de capacidad de trabajo en entornos más tecnificados y especializados. Luego, por supuesto, reducción de emisiones de CO2 y ruido, es decir, el trabajar en un proceso industrializado en off-site nos permite bajar emisiones y contener el ruido, ya sabéis lo molesto que son las obras. Y luego, pues planes de entrenamiento especializados, es decir, al digitalizar el proceso de industrialización y llevarlo a un documento centralizado, ¿no? A tipo manual, igual que se hacía o se hace en el sector automoción o en el sector aeronáutico, pues ya simplemente hacer un plan de entrenamiento para un proceso determinado. Y esto es muy interesante porque no digo que cualquiera, pero la curva de aprendizaje es muchísimo menor que en el oficio tradicional. Luego, el tema de conciliación familiar y laboral, se pueden implementar turnos de trabajo, luego podemos reducir los tiempos de entrega y a su vez pues, conciliar vida, ¿no? Y yo creo que esto también da un sentido también al acceso de la mujer al sector de la construcción industrializada, que es muy interesante, tiene muchísimo que aportar, y el no tener que estar desplazándonos continuamente entre obras y tener un entorno más seguro cerca de casa, por una manera, pues yo creo que es una garantía. Y luego, por supuesto, automatización a tope, tecnología y robótica, ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Que últimamente tenemos ya los avances tecnológicos suficientes como para industrializar más y mejor. Y luego, pues lo que se llama el proceso Data Component Driven, que es básicamente una orientación de creación de proyectos y de fabricación más orientada al componente que al proyecto. Bien, esto que está pasando en el entorno, pues este proyecto que os estoy poniendo aquí es el AC Marriott de Nueva York, un proyecto industrializado. Y os lo pongo porque me parece muy potente la idea de que este proyecto se haya fabricado en Polonia y se haya ensamblado en Nueva York, en la City, con lo cual a nivel de modelo de negocio, a nivel España, nos podemos convertir en un polo de industrialización muy interesante y ser exportadores de industrialización, es decir, que si el sector nuestro hay que acelerarlo a nivel nacional, el hecho de industrializar y poder exportar, igual que hace Polonia, nosotros tenemos una ventaja competitiva que es el precio de la mano de obra, pues es muy interesante, ¿no? Y como ejemplo, pues este proyecto que ha marcado un hito, ha sido el edificio modular más alto ejecutado hasta el momento, ¿vale? Os voy a poner un vídeo para que veáis de qué estamos hablando, de que estamos hablando de procesos mucho más industrializados, procesos muy diferentes al de la obra, y bueno, pues os pongo este vídeo para que entendáis un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de industrialización. Bien, como podréis ver, la industrialización no es prefabricar. La industrialización es una forma de pensar, ¿vale? Es una forma de desarrollo de proyectos que tiene que estar necesariamente dotada a la tecnología, ¿vale? Y esa forma de pensar hace que los proyectos tengan que partir con un concepto de industrialización encima de la mesa. Es decir, hay que hacer mucha ingeniería temprana, hay que hacer muchísimo detalle inicial, hay que colaborar mucho en fase temprana para luego congelar un producto y que ese producto lo podamos llevar a una línea de producción, ¿vale? Con lo cual, la industrialización no es solamente un producto industrializado, sino que es un proceso industrializado que da como consecuencia un producto industrializado, ¿no? Y aquí la digitalización, y por eso os hago esta breve introducción, tiene que tener una visión muy holística. Es decir, cuando hablamos de digitalización, el sector de industrialización, hay que darle soporte tanto al proceso industrializado, ¿vale? Es decir, la digitalización como la mejora de procesos digitalizados para mejorar un proceso industrializado, ¿vale? Y luego, por supuesto, también es un vector muy potente en el producto industrializado, ¿no? Cuando hablamos de esos modelos digitales tridimensionales, véase un BIM de un alto nivel de detalle, ¿vale? Y hacer un mock-up digital que permita contra ese modelo digital montar una línea de producción. Con lo cual, cuando hablamos de digitalización,
el concepto primero que quiero que pongamos encima de la mesa es el hecho de entender que estamos hablando de algo holístico, que no estamos hablando de un cambio de software, ni estamos hablando de montar un ERP, ni estamos hablando de conectarnos con IoT, sino que estamos hablando de un proceso bastante más circular, bastante más holístico, y como tal hay que entender la digitalización en el proceso de industrialización. Bueno, la construcción industrializada no es prefabricación, como estamos diciendo. La construcción industrializada o la industrialización es algo holístico, es decir, dentro de la construcción industrializada tenemos tanto herramientas, IT o tecnología avanzada, tenemos también un área muy importante que es la logística, tenemos otra área súper importante que es la automatización en línea de producción, en fabricación, tenemos también prefabricación o preconstrucción digital. Luego hay un gran vector en la construcción industrializada que es la economía circular, ¿no? El hecho de productos que luego podamos recircularlos en nuestra economía y en nuestra fabricación de futuros proyectos, ¿vale? Luego la construcción industrializada también es el control del proceso, es decir, es un proceso ingenieril industrializado de control y de revisión, y aquí la digitalización tiene mucho que contar, y luego tiene un enfoque diferente al approach que hemos hecho tradicionalmente en la arquitectura y la construcción, sino que es un enfoque pensando en el cliente, en sus necesidades del cliente y en el cómo el cliente interactúa con el producto, ¿no? Y luego también hay otro tema muy importante en la construcción industrializada, que es lo que conocemos como plataformas de producto, ¿vale? La plataforma de producto son software que nos permiten industrializar los proyectos de manera lógica y ensamblar proyectos de manera lógica, y es donde está ahora mismo la punta de lanza a nivel tecnológico en el mundo de industrialización, lo que se llaman las plataformas de FMA o plataformas de fabricación y manufactura, ¿no? Y al ser la construcción industrializada algo holístico, obviamente la digitalización ha de ser algo holístico. Tiene que dar tenemos que ser capaces de entender que la digitalización tiene que apalancar o tiene que vectorizar todos estos campos que estamos aquí viendo, ¿vale? Bien, cuando hablamos de maximizar el potencial del proceso y el proceso industrializado, bueno, pues esto es un flujo de vida de un proyecto industrializado en el que, si os dais cuenta, no tiene nada que ver con un proceso tradicional o más clásico, ¿no? Donde hay una captación de necesidades por parte de los clientes, ¿no? Ahora, una vez que captamos necesidades del cliente, trabajamos con lo que conocemos como plataformas y configuradores digitales, es decir, que es básicamente hacer un codiseño, es decir, codiseñamos el proyecto conjuntamente con el cliente en base a esa productivización del producto, del proyecto, ¿vale? Ponemos unas reglas y restricciones que tienen mucho que ver con el cómo se ensambla y con ese supply chain del proyecto en cuanto a qué soluciones puedo aportar a nivel de industrialización. Y esto es todo un arte, ¿eh? Porque esto hay que estudiarlo desde cero y industrializar un proyecto a posteriori pues es complicado, ¿no? Con lo cual el codiseño y las reglas y las restricciones que nos da la industrialización, porque es obvio que al hablar de componentes y de métodos de construcción estamos poniendo encima de la mesa reglas y restricciones, bueno, pues eso hay que llevarlo a un producto industrial que se hace normalmente en una fase de codiseño, ¿no? Y eso es cuando vais a una web de algún fabricante de viviendas, por ejemplo, y veis que podéis hacer con un selector una compra o un pedido de vivienda, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Esa documentación, ese producto industrial versión 1, que no tiene por qué tener un alto nivel de detalle, suele conectarse con un ERP, ¿vale? Y ese ERP es el que lanza o el que nos ayuda a lanzar el modelo digital de producción. Es decir, no es lo mismo un modelo industrial de concepto o, digamos, de venta que un modelo constructivo, ¿no? Que nosotros conocemos como el modelo digital de producción, ¿no? Lo que sí es muy importante que entendáis que el ERP de una compañía en el proceso industrializado es clave, es fundamental, es la llave, ¿vale? Y luego dentro del modelo digital de producción, a su vez, pues incorporamos dentro de él a los instaladores y las cadenas de suministro, y aquí tiene mucho que contar actualmente el tema de blockchain, ¿no? En el tema de generar smart contracts de validación de nuestras cadenas de suministro, y eso a su vez conecta con las existencias y pedidos que nos permiten saber cómo estamos a nivel de existencias, a nivel de instaladores, y hacer un proceso bastante más inteligente, ¿no? Una vez que pasamos ya a la línea de producción, controlamos calidades de coste, producciones de plazo y CNC, por ejemplo, lanzamiento directamente a máquinas CNC o script de fabricación. Esto, la digitalización baña evidentemente todo este proceso, el hecho de tener un modelo digital o un gemelo digital contra el que ir
contrastando la fabricación, pues me permite que todos estos inputs de data, ¿no? En cuanto a calidad, coste, producción, plazos y demás, tengan una fuente de datos bastante más segura, ¿no? Y luego ya entraríamos en la parte de transporte y logística, donde la digitalización tiene también mucho que decir, luego lo veremos, y luego finalmente entramos en el producto, que es la línea industrializada, que tiene algo que ver con la captación del cliente. Con lo cual, la digitalización, igual que es un proceso holístico, como hemos dicho antes, pues tenéis aquí una serie de fases donde tiene mucho que contar, ¿eh? Desde una manera muy transversal, muy de ciclo de vida, o muy en lo que se llama integración horizontal, ¿no? De cada fase del ciclo de vida. Bueno, hay un cambio radical en el mundo BIM y la industrialización, que es en cuanto a entender cómo se posiciona BIM en este mapa o en este proceso industrializado. Y es entenderlo, pasar de BIM como input a un BIM como output, ¿no? Es decir, cuando trabajamos en un proyecto tradicional, BIM, cuando queremos industrializar sin hacer un cambio de mentalidad en que BIM sea un output y no un input, pues pasan cosas como estas, ¿no? Es decir, que pasar de un modelo BIM a un modelo IFC, los que tenéis ya más experiencia en BIM, sabéis que hay cierta pérdida de información, es decir, que esto está todavía en fase de mejora, y cuando pasamos de un modelo de IFC a un documentación de taller, pues obviamente hay más pérdida de información. Luego, y al final tengo que tener coordinado el modelo BIM con la documentación de taller. Y lo que sí tengo problemas de coordinación y de pérdida de información. Coordinación también por las decisiones de proyecto y porque puede haber muchos agentes que no trabajen en BIM o en el entorno BIM, ¿no? El proyecto arquitectónico, funciones de coordinación, cálculos estructurales, aspectos legales. Es decir, que esto es intentar industrializar con un BIM sin haber hecho un cambio de mentalidad, ¿no? Y el cambio de mentalidad tiene que ser más enfocado a esto. Esto es una adaptación de Daniel Hall del Politécnico de Zúrich, donde el acercamiento que hay que hacer de la digitalización hacia la industrialización está en la configuración de plataformas y de las condiciones de ensamblaje, es decir, hacer un proceso de pre-engineering de los proyectos para luego conectarnos a él. Es decir, es un acercamiento muy diferente donde daros cuenta aquí que el BIM es output, no es input, ¿no? Son conexiones al proceso, a las reglas de diseño y a las decisiones de ensamblaje, ¿no? Con lo cual, al final, hablamos de que salir de una plataforma de ensamblaje a una secuencia de construcción, a un script ensamblado, a una robotización, hay que hacerlo, digamos, desde dentro hacia afuera, ¿no? Igual que la manufactura, hay que hacerla desde dentro hacia afuera, es decir, un BIM como output y no como un input, que sería hacer un cambio de modelo en una de las fases. Bueno, pero ¿qué aporta la digitalización a la construcción industrializada, ¿no? Bueno, pues lo primero es la productivización del proyecto, es decir, el hecho de pasar de un modelo tradicional de proyecto a un modelo donde ensamblo piezas y son componentes que están a su vez asociados a fabricantes y a sistemas constructivos, hace que pongamos la productivización encima. La productivización se hace con digitalización, ¿no? Entonces, al final lo que podemos hacer son selectores de componentes y sistemas pre-engineering, es decir, hacemos preensamblaje, o el DFMA que se llama, de sistemas preconstruidos, comprobados con las cadenas de suministro, y esto, gracias al mock-up digital, al modelo digital, podemos hacer ese pre-engineering de producto. Podemos tener modelos constructivos detallados en un nivel alto, como producto final sobre el que fabricar una línea o lanzar una línea de producción. Y luego estandarización y repetición de soluciones. Es decir, el hecho de productivizarlo es inteligencia que en el proceso tradicional cada proyecto es un mundo de cero, empezando de cero, donde las soluciones hay que pensarlas de cero, y el productivizar la industrialización gracias a la digitalización nos permite hacer un registro de información y de lecciones aprendidas en plataformas, de tal manera que luego podemos desplegar este conocimiento en proyectos de entidad similar o de replicación similar, ¿no? Y eso es muy interesante. Y luego, procesos basados en datos. La digitalización nos permite que el modelo BIM lo convirtamos en ese modelo transversal, esa espina dorsal sobre la que generamos datos para conectarnos con su DRP o el CRM, o incluso poner encima de la mesa un ciclo de vida con un Product Life Cycle Management. Gestión orientada a componentes, esto es muy interesante, el hecho de ensamblar soluciones constructivas y de tener que pensar el proyecto
con una modularización y con una solución constructiva industrializada, hace que la gestión del trabajo, la gestión de la consecución del proyecto sea un proceso muy data-driven, muy orientado a datos, donde los diferentes agentes comparten información y validan la preconstrucción. Y luego la colaboración y coordinación de la cadena de suministro. Esto es clave, es decir, la industrialización no es posible si no hay una integración de agentes en una fase muy temprana y trabajan conjuntamente mano a mano. Aquí la digitalización y el modelo BIM puede ser el catalizador digamos, el eje central de coordinación y de validación entre los diferentes agentes de la cadena de suministro, ¿no? Luego, por otro lado, la digitalización y la industrialización también nos aporta lo que son las plataformas de datos, es decir, el codificar y el dato único interoperable, que eso es clave en el mundo de la industrialización, es decir, que cada elemento tenga su propio ID para poder hacer una trazabilidad hacia la fase de diseño, hacia la fase de puesta en obra. Luego tenemos las integraciones tecnológicas que nos permiten estas plataformas de datos, como poner en marcha smart contracts en las cadenas de suministro con blockchain, o el trabajo del dato en tiempo real. Es decir, el hecho de tener datos y tener un periférico o tener una tablet con la que yo pueda ir comprobando si he ejecutado algo o no he ejecutado algo, ese dato va de viene y va, pues es muy interesante a través de los procesos digitalizados, ¿no? Y luego, pues también tenemos otro vector muy importante, que es ir directamente de los modelos constructivos a fabricación, es decir, no tener que pasar por un paso intermedio de generación de documentación para luego carga en maquinaria, sino que ya actualmente podemos hacer un paso directo del modelo digital a los procesos industriales, a un CNC o a cualquier otra máquina, son interoperables entre sí, ¿vale? Hay ciertas restricciones, obviamente, y esto es lo que hace que se piense en la creación de esas plataformas de ciclo de vida, que luego os contaré, pero efectivamente el pasar de un modelo BIM a fabricación es algo que la digitalización nos da, ¿no? Luego, el control de calidad, es decir, el tener un modelo BIM preconstruido en el que hay unas prestaciones y unos requerimientos técnicos y de datos, irlo comprobando contra lo que estoy realmente lanzando a línea de producción o estoy poniendo en obra, pues es una garantía de calidad, ¿no? de tener una única fuente de datos fiable. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de tener un modelo BIM bien preparado para la fabricación. Y luego el tema del tracking, avance de producción, poder cortar producción y certificar, es decir, trabajar con modelos de datos y con interoperación del dato nos permite hacer cortes de producción y poder certificar y saber cuánto material tengo, cuánto tengo que comprar, cuánto puedo certificar. Es decir, hay muchísimo valor de incorporar BIM al proceso de fabricación. Y luego hay un tema de coordinación y comunicación, que es muy interesante en la industrialización. Al tener que albergar a tantos agentes de fase temprana, necesitamos un lenguaje común. Y este lenguaje común son los modelos BIM, ¿vale? Y no solamente un lenguaje común, sino hay una forma de pensar el proyecto común. Es decir, empezamos a hablar de algo muy interesante, que luego veremos, que es el tema de espacios de estándares, como unidad de medida en la industrialización. El pensar en una sala con ciertos requerimientos, tanto de datos como de especificaciones técnicas, y eso, tenerlo en un modelo BIM a modo de proyecto 360, es decir, completado, pues es muy interesante de cara a establecer las coordinaciones entre agentes. Es decir, no es lo mismo hablar de una planta, de un proyecto, hablar de un espacio tridimensional que es, por ejemplo, un salón o una cocina, ¿no? Si todos pensamos en la unidad cocina, sabemos perfectamente cuáles son los estándares, calidades que lleva, instalaciones que lleva. Entonces, es pensar el proyecto más pensando en componentes y en espacio que pensando en la forma general, ¿no? Que eso forma parte de la fase inicial del proyecto, ¿no? Luego, el tema de la preconstrucción digital colaborativa, es decir, poder preconstruir digitalmente los proyectos es una garantía de coordinación, de validar que efectivamente las soluciones constructivas de productos están coordinadas y están pensadas entre ellas y que son construibles, son fabricables, transportables y ensamblables. Es decir, es muy importante ese acercamiento de la industrialización como un todo y no como un intentar meter un proyecto en procesos industriales, ¿no? Y luego, el tema del modelo digital, el modelo BIM, nos puede permitir ser el gestor de las incidencias, aumentar la visualización entre diferentes agentes, nos permite también poner en juego soluciones de movilidad e incluso trabajar con un common data, ¿no? en torno a los proyectos. Esto es muy interesante si hablamos de coordinación, ¿no? Y luego, evidentemente, hay otro punto ya más allá, es decir, una cosa son los datos del modelo hacia la línea de producción y otra cosa son los datos de la línea de producción hacia el modelo. Es decir, puedo hacer recopilación de datos de lo físico, es decir, de si está ejecutado o no está ejecutado, si está aquí, está allá,
si tiene tal especificación técnica u otra, y esos datos los puedo llevar al modelo BIM y de ahí subirlo a un RP, ¿vale? Y es muy interesante tener esos datos geoposicionados, geoorientados dentro del proceso industrializado. Luego también la industria 4.0 nos permite poner en marcha, gracias a la digitalización y al uso de modelos digitales, pues vectores tecnológicos muy interesantes que van a revolucionar por completo la forma de diseñar y construir, como son la realidad virtual, la realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, etcétera. Empiezan a haber muchas tecnologías que se basan en el gemelo digital, véase modelo BIM, y luego, por supuesto, podemos dar un salto ya de escala e irnos hacia una sensorización de la industria y de que esas cosas que pasan en la industria como consecuencia de los procesos, pues esos datos los pueda yo mapear en un modelo y conectarlos a un ERP, ¿no? Y lo que se conoce como la industria inteligente o el Smart Industry, ¿vale? Bueno, y esto es lo que nos aportaría, en términos muy generales, la digitalización como acercamiento al proceso industrializado, ¿no? Ahora lo que quiero definir con vosotros son algunas estrategias, ¿no? Del porqué de la digitalización en el proceso industrializado, ¿vale? Por un lado, la digitalización o la generación de modelos digitales tridimensionales paramétricos nos permite generar lo que conocemos como mockup digital, es decir, podemos fabricar digitalmente proyectos. Esto que estáis viendo aquí es un rack de multitrade de instalaciones, un rack MEP de instalaciones, en el que se fabrica digitalmente, luego se secciona, se baja a taller, se fabrica en taller y luego se ensambla, se sube y se ensambla, ¿no? Y esto se hace gracias a la preconstrucción digital, ¿no? Me permite hacer una validación de sistemas. Luego me permite, una vez que he hecho el mockup digital, comprobar que lo que estoy lanzando en línea de producción efectivamente está donde tiene que estar a nivel milimétrico, y esto es muy interesante como ese comparador entre lo digital y lo físico, ¿no? Por ejemplo, véase un RAM multitrade o véase otra línea, ¿no? En el proceso de industrialización. Y luego el control de calidad, es decir, es muy interesante que estos modelos paramétricos tridimensionales, estos mockups digitales, a su vez tienen datos prestacionales, es decir, el hecho de que yo sepa que por un conducto de clima tiene que ir tanto caudal, me ayuda luego a la puesta en marcha de esos edificios y a la hora de comprobación y la validación técnica de que esos datos están correctos, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos del mockup digital, no penséis únicamente en el modelo tridimensional muy detallado en el proceso industrializado, sino también pensar un poco en la coordinación del dato, ¿no? Y luego, por supuesto, la base de datos asociada. Es decir, en el mundo de la fabricación es radicalmente importante la clasificación de estos objetos, luego veremos algo, y el tema del catálogo number o el número de catálogo o el número de montaje de cada elemento, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues tenemos la posibilidad de irnos a gemados de mantenimiento y demás, ¿no? Luego, como gemelo digital, una cosa es como mockup digital, es decir, como producto digital para iniciar un proceso de fabricación, y otra cosa es el gemelo digital, que es un modelo de gestión que nos acompaña a lo largo de todo un proyecto, ¿no? Al final, el gemelo digital en un proceso digitalizado, con BIM o sin BIM, bueno, normalmente con un modelo digital BIM, ¿vale? Pues suele ayudarnos a poner en carga el CRM, ¿vale? Es decir, nos suele ayudar también a poner en marcha un pedido y el ERP de la empresa. Luego tendríamos un configurador, que es esto que estáis viendo aquí, que nos permite seleccionar las soluciones diferentes y hacer un ensamblado del tema. Y luego ese configurador lo montamos o lo conectamos a lo que se llama el PDM, ¿vale? De tal manera que toda la gestión de pedidos y de productos efectivamente sirve a la industrialización. Al final, una de las cosas que nos da el gemelo digital es algo que ya viene pasando en otros sectores, que es el Product Lifecycle Management, y esto es gracias a productivizar la construcción y la arquitectura y poderla convertir en un producto gestionable, ¿no? Por lo cual, en temas de PLM ya hay mucho escrito en el sector industrial, ¿vale? Pues la aplicación al sector de la construcción nosotros creemos que es lo que nos facilita BIM en este caso, ¿no? Bien, si pensamos también en el gemelo digital, en un proceso, por ejemplo, de este tipo, en el que hay un área cliente por un lado y tenemos un proceso off-site, ¿no? De construcción bajo entorno industrial y luego una logística y un on-site o una puesta en obra, al final lo importante de la digitalización o del proceso digitalizado en la industrialización es precisamente esto, ¿no? Son los datos que yo puedo entrar y sacar en cada fase del proyecto, ¿no? De tal manera que
que si luego organizamos los procesos, los digitalizamos, es decir, mapeamos procesos, los digitalizamos y los hacemos converger con todos estos datos que somos capaces de ir produciendo durante el proceso de diseño, fabricación, logística y montaje, al final el ERP es un ERP que tiene información bastante confiable, bastante cierta, con lo que se llama la única fuente verdadera, ¿no? El source of truth, ¿no? Y nos permite hacer bastantes cosas, nos permite a la vez integrar otro tipo de tecnologías, tipo en un CRM o gestionar líneas de producción también en DCMA o poner en juego un GIS, un CRM. Lo que sí es importantísimo es que entendamos que el proceso digitalizado, en un proceso industrializado, lo importante realmente es cómo estos datos somos capaces de ponerlos bajo riguroso orden, ¿no? Es decir, esto es lo importante para que todo el sistema de negocio, de negociado del proceso industrializado gane competencia y capacidad. Es decir, el BIM por el BIM no vale de nada, ¿vale? Bueno, lo que sí está claro es que la industrialización es una metodología global, es decir, hay que entenderla como una metodología de desarrollo de proyectos y de consecución de proyectos y de fabricación y montaje, y tiene un lenguaje propio, ¿vale? Y este lenguaje propio es un lenguaje que hay que manejar, que hay que entender, porque no tiene nada que ver la construcción industrializada con la construcción tradicional, ¿no? Pero al ser una metodología global, lo importante es entender que no nos vale solamente con tecnología, ¿vale? Lo importante es que hablemos de procesos digitalizados, y esto se pone en marcha gracias al trinomio del BIM, del catalizador de tecnología en offsite y en onsite, al Lean, el Lean Manufacturing, como proceso de eficiencia, simplificación y reducción de desperdicio, y al IPD como sistema contractual de colaboración que nos permite integrar a la gente en una fase temprana, ¿no? Nosotros creemos que para catalizar el proceso industrializado no me vale únicamente con el vector de la digitalización, sino que tenemos que incorporar otra serie de cuestiones que son importantísimas y que tienen que ver con un buen hacer o con una buena gestión y con un sistema contractual adecuado que nos permitan realmente poner en carga estos procesos, ¿no? Bueno, pues si hablamos de construcción industrializada, si os dais cuenta, siempre se habla en construcción tradicional del BIM, del Lean y del IPD, ¿no? Y yo digo que en construcción industrializada el BIM y el Lean suman, pero el IPD multiplica. Es decir, para mí, en la construcción industrializada, el gap o lo que puede hacer que disrumpa hacia arriba realmente es tener realmente un paraguas contractual que nos permita incorporar agentes en fase temprana, ¿no? Es decir, que nos permita realmente poder colaborar sin miedo a no ser luego parte del producto, ¿no? Y ahí tiene IPD mucho recorrido. En España hay ya algunas experiencias. Y aquí en este caso, nosotros una de las cosas que hicimos fue con Zero City, que es una consultora en BIM y IPD, de la que somos partners. Bueno, pues pusimos en juego el trinomio, ¿no? Y la verdad es que tiene un enfoque bastante 360 de cara al tema de industrialización, ¿no? Entonces, utilizamos BIM como un modelo digital para validar la integración entre agentes, ya lo hemos dicho, Lean como un sistema de gestión enfocado en la eliminación de desperdicios durante la fase de producción, y luego IPD con el famoso contrato multiparte, que nos permite incorporar agentes y alinear objetivos, ¿vale? Pero si hablamos de en offsite, ¿vale? Este proyecto es un proyecto que estuvimos metidos en Francia, en industrialización de fachadas. La industrialización no es solamente hacer módulos 3D, la industrialización es diseñar de una forma y se puede industrializar con módulo 3D, con componente 1D, con panel 2D y se puede industrializar con sistemas constructivos muy diferentes. Es decir, que la industrialización no la enfoquéis siempre al módulo 3D famoso, que yo creo que es el que ha hecho daño porque se ha conectado mucho con la imagen de la prefabricación, ¿no? Pero bueno, en BIM en Offsite, por ver qué aporta BIM en Offsite, además de lo que os he contado antes, en el ciclo de vida del producto, bueno, pues es un modelo centralizado para el ciclo de vida de los proyectos en Offsite, ¿vale? Nos permite hacer una estrategia de modelado basada en componentes, ensamblajes y subensamblajes. Esto es muy importante, es decir, el hecho de digitalizar previamente las soluciones constructivas y generar configuradores de ensamblaje es fundamental en el mundo de la industrialización y es lo que la digitalización aporta como sistema, como, digamos, integración de sistemas constructivos. Luego, el catálogo de productos integrados en objetos, es decir, ahora en la industrialización el peso potente
Luego tiene el catálogo de elementos y de productos, lo que en el mundo Revit llamamos familias, ¿no? Lo que son más revitianos, pero al final es cómo esos objetos, esas bibliotecas de objetos, son capaces de ensamblar proyectos, y es muy importante hacer este pensamiento de industrialización. Y luego el tema del control del dato único, fundamental, y luego el tema de un log progresivo. Es decir, hay que diferenciar claramente entre esos modelos BIM que estamos viendo de proyectos y los modelos pegados a línea de producción, que son modelos constructivos, donde el software que tenemos actualmente pues se nos viene un poco corto y tenemos que ir a otro mapa de software más capaz, ¿no? Que luego veremos. Luego, si hablamos de Lean en Offsite, pues, ¿qué aporta Lean, no? Pues el Lean aporta realmente 3 o 4 líneas muy interesantes, como es el Target Value Design, el hecho de un precio de producto y no de servicio. O sea, el Lean Manufacturing es capaz de centrar un precio objetivo e intentar no salirse de él, y esto tiene mucho que ver con la neutralización. Luego, la incorporación del Last Planning System, ¿vale? Para la integración horizontal en línea de montaje, el hecho de hacer una planificación sencilla, visual, entendida y por compromiso entre la gente, es algo que también viene en la metodología Zero City, en este caso, a incorporarse en el proceso industrializado. Y luego también es fundamental en la industrialización, cuando hablamos de Lean, el tema de las 5S, ¿no? El tema de mejorar el espacio, tanto para la parte de offsite, 5S para offsite y 5S para onsite. No nos quedemos solamente en el tema del producto industrializado, ¿no? Y lo que sí está claro es que el Lean viene sobre todo a mejorar lo que se llama en el producto industrializado, en la industrialización, las integraciones horizontales, ¿vale? Es decir, que están las integraciones verticales por un lado, que eso se soluciona bajo mi punto de vista más con un marco IPD, pero las horizontales, las de fase, se solucionan con un Lean Manufacturing. Luego en IPD, pues pasa lo mismo que pasa en integración horizontal, en integración vertical. Es decir, IPD nos permite en Offsite tener un marco de verdad de colaboración en una fase temprana. Ya sabéis que hay una queja en el proceso tradicional, este que estoy viendo a la derecha es de Braden Wood, de la tecnológica de UK, que hizo un documento muy interesante que se llama Building the Gap de Platforms, que os aconsejo que le echéis un vistazo si os interesan estos temas. Y lo que está claro es que en las cadenas de suministro tradicionales la información está en el agente final, es decir, el que puede aportar valor de verdad es el que monta. Con lo cual, o cambiamos de sistema contractual a incorporarlos, o tenemos un problema porque el valor añadido de las cadenas finales de suministro lo estamos perdiendo. Con lo cual, el tema de las integraciones verticales, el IPD tiene mucho que contar, ¿no? Y luego el sistema contextual, que hay un tema fundamental en el mundo offsite, que es que necesitamos congelar productos. Es decir, en offsite no nos podemos permitir estar haciendo cambios una vez que hemos validado un producto, sino tenemos que congelar el producto para a partir de él empezar línea de producción. Es decir, no se entiende, igual que el símil del sector automovilístico, donde el producto está congelado y se fabrica y luego se matiza, o se configura, o se customiza, en construcción offsite tiene que ser igual, ¿no? Entonces, para poder congelar productos en fase temprana es necesario tener un marco contractual potente, ¿vale? Para congelar productos, vía IPD, la digitalización y el modelo BIM es fundamental, ¿vale? Es un vector fundamental de cara a la congelación de producto temprano y para poder empezar a hacer línea de producción, ¿vale? Y luego, evidentemente, hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿vale? Es decir, y aquí nos ayuda mucho la digitalización. El cambio de mentalidad está básicamente en entender que hay que hacer mucha preingeniería, es decir, que para poder industrializar con certeza es necesario hacer mucho estudio de detalle, es necesario detallar mucho el proyecto, pensarlo muy bien, estudiarlo muy bien, saber qué nos ofrece las soluciones que tenemos ahora mismo en el mercado y adaptarnos a las soluciones, con lo cual el acercamiento, daros cuenta que es diferente, ¿no? Estamos pasando de un sistema donde tenemos un sistema tradicional de clientes, todos los agentes, el constructor principal, diferentes especialistas y luego los suppliers, que son realmente los que tienen el valor potente en las cadenas de suministro, pues pasamos a este sistema gracias a un IPD, ¿no? Estamos hablando de cliente y un sistema, una plataforma o una biblioteca de componentes a partir del cual lanzamos los suppliers, todo lo que son el know-how de la fabricación, para convertirlos en para hacer un ensamble. Es decir, que al final es un acercamiento como no de río abajo, no de aguas abajo, sino al revés, de aguas arriba, ¿no? Y esto es clave en las integraciones verticales. Esto
Es fundamental en las spin-offs que están saliendo actualmente en constructoras tradicionales que están pasando a integraciones verticales, por ejemplo, véase Digital Building Components de DPR o Caterra, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo integración vertical. Pero la integración vertical no es posible si realmente no tenemos una forma de trabajo de esta manera, ¿no? Y aquí es donde es fundamental hablar de tecnología, procesos y personas. Bueno, si hablamos ya de una estrategia, si ya pasamos ya de la estrategia global a una estrategia más de producción, la producción digital, bueno, pues tenemos que tener un vocablo y un lenguaje que se diferencia bastante de la consecución de precios tradicional, ¿no? Pues ahora trabajamos con componentes 1D, con componentes 2D, lo que conocemos como sistemas panelizados, componentes 3D o módulos 3D, los famosos pods, ¿vale? El multitrade también, trabajamos con racks multitrade. Trabajamos con temas de datos únicos y con el número de catálogo como pieza clave a nivel de coordinación de datos. Trabajamos con ensamblaje y subensamblaje. Es muy importante el listado de materiales, es muy importante los listados de progresión y de gestión de clientes. Es muy importante la trazabilidad, del mapeo de trazabilidad de dónde está el elemento y en qué fase está, si está en fase logística, si está en fase de producción, si está en fase de línea de producción. Por eso es muy importante. Es muy importante la metodología just in time, es decir, el producir justo y enfocado a una serie de componentes y no a un todo de un proyecto. Y luego, importantísimo, en el mundo de industrialización, las cadenas de suministro y el famoso kit of parts, ¿no? Como superfamilias que incorporamos a los proyectos industrializados de cara a generar un acercamiento de fabricación muy diferente, ¿no? Y aquí la digitalización tiene que aportar en todos estos términos que estáis viendo aquí, tanto en componentes, como en pods, como en multitrade, como en ensamblaje, como en cómo se subensambla, en el tema de la trazabilidad, es decir, aquí la digitalización, véase una parte BIM y otra vectores tecnológicos, tiene mucho que decir, ¿no? Si hablamos de biblioteca de componentes, ¿no? Y hablamos de objetos 1D, 2D, 3D, a nivel de estrategia de producción, es muy importante que identifiquemos estos tres niveles, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el nivel de granularidad, ¿no? Hay product assembly, o sea, productos que se ensamblan, hay subensamblajes y hay componentes, ¿vale? Y este acercamiento al proyecto industrializado es muy importante hacerlo desde la biblioteca de componentes. Es decir, si no trabajamos en bibliotecas de componentes potentes, no podemos poner en marcha estos subensamblajes y estos ensamblajes, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ensamblaje y subensamblaje y componentes, es muy importante que este concepto lo tengamos muy claro, ¿no? Una cosa es el DFM, Design for Manufacturing, y otra cosa es el DFA, ¿no? El Design for Assembly, ¿no? Donde estamos ahora en el DFMA, ¿no? El Design for Manufacturing y Assembly, ¿vale? Es decir, diseño con componentes, con ensamblajes, que luego conecto a modo de ensamblaje constructivo o de puzzle, si lo queremos, muy pensado, muy ingenierizado, y luego iniciamos línea de producción, ¿vale? Pero el acercamiento que hay que hacer es lo que nosotros conocemos como el component driven, es decir, ahora se trata de pensar los proyectos como componentes y aquí es donde la digitalización tiene mucho que decir. El hecho de poder generar bibliotecas de componentes y poder poner en marcha estrategias basadas en la integración de componentes, pues es fundamental para acelerar el proceso industrializado. Bueno, esto que estáis viendo aquí es del McKinsey también report, ¿no? Hay muchísimos enfoques en cuanto a la modularización de proyectos, se pueden modularizar, escalar, pensar sistemas constructivos muy diferentes, y aquí el cómo orientamos el modelo y el cómo fabricamos estos modelos digitales, es decir, la estrategia de modelado de los proyectos es radicalmente importante, pero también es radicalmente importante la estrategia de desarrollo de estas bibliotecas de componentes, ¿vale? Es decir, no es lo mismo un panel, un sistema panelizado con una carpintería integrada, un sistema panelizado abierto que puedo transformar, o un sistema panel cerrado, o no es lo mismo una viga prefabricada de hormigón con ciertas restricciones que pueda cambiar sección por capa. Es decir, la estrategia de industrialización hace que la biblioteca de componentes y de modularización de los proyectos pueda ser de una manera o de otra. Bueno, esto lo que estáis viendo aquí es un proyecto en el que estamos metidos. Esto es una cámara en Estados Unidos, donde un elemento aparentemente sencillo como este, pues se puede convertir en algo así cuando estamos hablando de un proceso industrializado, ¿no? Es decir, que al final, para poder hacer esto
que no es más que una cámara sencilla, fácil, muy industrializable, pues hay que pensar con este acercamiento, ¿no? Hay que pensar de esta manera, hay que pensar en qué compone mi proyecto, ¿no? Y cómo se fabrica, ¿vale? Y cómo se desplaza, cómo se transporta, ¿vale? Luego al final, una vez que tenemos los proyectos, pues evidentemente luego se va muy rápido, es decir, hay en el mundo de la industrialización y la digitalización un doble acercamiento, es decir, podemos estar trabajando por un lado con modelos volumétricos que me ayudan a modularizar los proyectos y a pensar cómo modularizar los proyectos, y eso normalmente pasa en la fase de generación de las plataformas y de codiseño, es decir, no me hace falta codiseñar con un detalle alto, pero una vez que he validado el aspecto modular y que el encaje modular milimétrico es correcto y que ahí puedo insertar un módulo, un panel, un componente 2D, un componente 3D, tenemos que pegar el salto hacia estos modelos más constructivos de este tipo, ¿vale? Una vez que tenemos los modelos constructivos, entra el tema de la replicación, es decir, una vez que tengo un modelo constructivo ya pensado, monto el proyecto, es decir, hago una preingeniería completa del proyecto y ya voy replicando en las diferentes... bueno, los diferentes aspectos que tenga, las diferentes localizaciones, los diferentes grados de proyectos, y voy haciendo variación del modelo de replicación. Y aquí es donde está, por ejemplo, pues todo un Caterra, ¿no? Caterra, la plataforma Apollo, el software Apollo de Caterra, una de las cosas que hace precisamente es estandarizar generar plataformas muy estandarizadas de tal manera que luego replican con ellas en sucesivos proyectos y hacen variaciones y customizaciones, ¿no? Cuando hablamos de producto final, tenéis que tener un poco en mente esta estrategia, ¿vale? Luego esto es muy interesante, que es el tema de la clasificación. Esto lo he sacado de un documento que hizo la gente de Braden Wood conjuntamente con el gobierno británico, y es el sistema de clasificación, es decir, en el mundo de industrialización la clasificación es radicalmente importante. Esto que estáis viendo aquí es un sistema de clasificación de un proyecto industrializado, me parece que de un hospital, y lo importante aquí es a qué nivel me tengo que quedar, ¿no? A nivel tanto de modularización y de componente. Daros cuenta que puedo estar a este nivel, que es un nivel a nivel de facility o de elementos, donde tengo un nivel de codificación. Puedo pasar a un nivel más de room o de estancia, como unidad única o como unidad de medida construible. Daros cuenta que aquí iríamos a otro nivel de clasificación, ¿vale? Y puedo pasar a un nivel más del componente de estancia, ¿no? Como por ejemplo un muro técnico como este que estáis viendo aquí, donde tengo otro nivel de clasificación, o me puedo bajar al detalle del elemento, ¿no? Como es a nivel de componente, ¿no? Donde tengo otro nivel de clasificación. Por lo cual, daros cuenta que para poder gestionar la clasificación en los procesos industrializados, el vector de la digitalización es fundamental. El hecho de tener un modelo BIM que tenga el nivel de detalle suficiente en función del nivel al que yo me meta, ¿vale? Me permite luego generar auditoría automática de si efectivamente esa clasificación es correcta, ¿vale? ¿Y por qué es importantísimo la clasificación y la auditoría automatizada de esta clasificación? Pues es importantísimo porque en base a esa clasificación, que puede ser estándar o no, como esta que estáis viendo aquí, que esto es un uniformat como sistema de clasificación, pero puede ser otro sistema de clasificación a medida del cliente, el tener la auditoría automatizada del dato me permite a mí luego ir con seguridad a un ERP, o ir con seguridad a un pedido de material, o ir con seguridad a una certificación de producto, ¿vale? Con lo cual, el acercamiento o el approach que hay que hacer en el proceso de proyectos industrializados, que ya sabéis a nivel que llegan, si se hace con modelo digital es muy interesante, pero tenéis que tener muy clara la estrategia de cómo vais a fabricar el modelo digital. Luego, efectivamente, en proyectos donde hablamos de componentes, nosotros una de las cosas que ponemos en marcha son los showrooms, que le llamamos, que son un despliegue, como se hace en el sector de la automoción, ¿no? Hay diapositivas muy bonitas, más antiguas, de vivienda industrializada, donde hacen un despliegue de todo lo que la compone. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo en los proyectos industrializados. Nosotros hacemos un despliegue de todo lo que lo compone y vamos al detalle de la biblioteca de objetos que nos hace falta. De tal manera que vamos incorporando a modo de showroom esos elementos que lo tenemos preestudiados y precodificados y hacemos ese ensamble, ¿no? Esto os lo cuento porque es la base, si así lo queréis, de las nuevas plataformas que están empezando a salir en el sector en el DFMA, ¿no? Hay plataformas muy interesantes con Caterra, Braden Wood tiene también plataformas muy interesantes, luego veremos algo, pero también en el mundo de la plataforma, de la integración vertical, pues tenemos ahora mismo a la gente
a unos de Inglaterra, que no me acuerdo cómo se llaman, que son la gente de Utopia, que es un proyecto muy interesante, que tenéis que echarle un vistazo. Bueno, pues que sepáis que esta es digamos, la base de los configuradores y plataformas que se están generando, ¿no? Luego, cuando hablamos de sistemas panelizados 2D, esto es de un fabricante que está pegando un salto hacia el mundo de la digitalización y en breve dará noticias de esto, no puedo contar nada más. Pero el sistema panelizado también nos permite estudiar un objeto que luego sea un objeto descargable por parte de los agentes que montan los proyectos cuando son arquitectos que están haciendo proyectos industrializados con soluciones técnicas. Entonces vamos a este nivel de detalle. Tenemos un nivel muy detallado que nos permite irnos a línea de producción y un nivel más sencillo que nos permiten, con restricciones, que son las que nos permiten ir a que ese agente que va a trabajar en BIM durante un proyecto que va industrializado, que está industrializando, pues tenga unos componentes con inteligencia y con restricciones y reglas acorde a las que el fabricante tiene, ¿no? Lo que sí es cierto es que una vez que esto sucede, pues la información asociada es automática, es decir, no me hace falta detallar mucho para tener información paramétrica de alto nivel, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta de cara a la digitalización, ¿vale? Luego, cuando hablamos de sistemas panelizados, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí es un proyecto de otra empresa que es partner nuestro, son la gente de InGreen, con lo que trabajamos muchísimo. Bueno, pues cuando hablamos de sistema panelizado, hablamos también de industrialización o de sistema panelizado 2D, hablamos también de una estrategia de diseño que, si os parece, os voy a compartir un momento, con todo aquí abierto, para que veáis un poco el nivel de detalle al que llegamos. Esto es tecla Viset, es un visor sencillo, ¿vale? Y daros cuenta del nivel de detalle al que llegamos con proyectos industrializados, ¿vale? Donde la línea de nivel de detalle es alta, y no solo eso, sino que además en proyectos como este indicamos incluso hasta, bueno, cómo son las pletinas, cómo anclamos todo, pero también indicamos digamos, la línea de la fibra de la madera. Es decir, no sé si por aquí tengo algún panel que podamos ver para que veamos cómo... Ay, un momentito. Una cosa, no sé si estás poniendo un vídeo porque aquí tenemos congelada lo que es el PowerPoint. Ah, bueno, estaba echando un modelo. Si queréis lo enseño al final, ¿vale? Y Vale, así con PowerPoint, ¿vale? perfecto. Vale. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla, Juan Carlos, bien? Vale, entiendo que sí. Perdón, Luego, se ve el pod de baño, sí. vale, bueno, cuando hablamos también de estrategias de modelado, esto que estáis viendo aquí es un pod de baño, donde aquí lo importante es también lo mismo, es la configuración del pod, la descarga del pod y el cómo ensamblo estos pods. Luego, a nivel de estrategia de diseño y de modelado, es muy interesante y muy importante que entendáis cómo poner esto en juego, ¿vale? Luego, en cuanto a módulos 3D también, no nos pensamos solamente en pod y en unidades que se pueden ensamblar dentro de activo físico de construcción tradicional, sino también ir a conceptos bastante más completos como este que estáis viendo aquí, que son las oficinas de Toy Toy, donde ya hablamos de un modelo hecho con tecla a un nivel de detalle bastante más alto que nos permite no solamente controlar la fase de producción del proyecto, sino además cómo lo ponemos en obra, es decir, cómo llevamos esa parte offsite y trabajamos esa interfaz con el onsite, ¿no? Esto es muy importante, aquí la tecnología tiene mucho que decir y es muy importante que entendáis que digitalizar el onsite, ¿no? De lo que se ha ejecutado y poderlo comparar o albergarlo o compararlo contra lo que me va a venir hecho de fábrica es un proceso digitalizado muy interesante que va a permitir que esa falta de coordinación entre el on-site y el off-site pues se mejore ampliamente gracias a la digitalización, ¿vale? Luego, cuando hablamos también de digitalización, también hay otro concepto que es la replicabilidad. Nosotros tenemos bastante experiencia en proyectos logísticos, donde aquí trabajamos mucho con prefabricador y aquí esto es un proyecto muy industrializado, ¿vale? Donde se ensambla mucho, muy de panel 2D, de sistema panelizado y de sistema 1D, de sistema de pilar y viga prefabricada, pero sí está claro que una de las potencias que nos da introducir BIM dentro del proceso industrializado es poder luego, en proyectos que lo permitan, poder hacer replicación de proyectos, es decir, la variación entre un proyecto como este que es de un cliente y este otro que es de otro cliente, bueno, pues es mínima. Una vez que tienes fabricado este proyecto y lo tienes
completamente ingenierizado y lo tienes estudiado a nivel de detalle, el poder luego replicar hacia otro proyecto de entorno similar, la variación constructiva es poca en esta tipología de proyectos, con lo cual hay un vector muy importante en el tema de la replicación. O sea que cuando penséis en clientes que están industrializando y tienen un modelo de replicación, a su vez, aquí el vector es fundamental. Bien, luego el tema de la unidad de replicación. Esto es muy interesante, es decir, el acercamiento que hacemos a los proyectos industrializados no es el mismo que hacemos a los proyectos tradicionales, ¿no? Esto está sacado del documento de Delivery Platform for Government Assets del gobierno de UK, que me gusta muchísimo este acercamiento porque al final una de las conclusiones a las que se llega es que hay una unidad mínima, que es la unidad base de estandarización, que es el espacio, ¿vale? El espacio, la tipología de espacio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese espacio se dan la mayoría de actividades de las personas y entonces todo el mundo es capaz de conceptualizar y los agentes que van a hacer un espacio lo conceptualizan y saben cómo medirlo, saben qué tiene y qué configura. Luego ese acercamiento desde el espacio o desde la unidad espacial es muy interesante, ¿no? Luego, cuando tenemos claras las unidades espaciales, podemos estandarizarlas, las unidades espaciales, es decir, una sala de máquinas de instalaciones o una cocina o una habitación o un cuarto de baño, al final tiene unas necesidades muy parecidas de dimensiones, necesidades de ventilación, alternativas funcionales, requerimientos espaciales, con lo cual el acercamiento desde el espacio, desde la unidad espacial, de la unidad de espacio es muy interesante, ¿no? Lo potente que nos da aquí la digitalización es que yo puedo hacer proyectos 360, de alguna manera, completos, full package, por decirlo de una manera, de estos espacios. De la manera que yo cuando tengo el espacio claro y el estándar del espacio claro, montamos el proyecto en un proceso muy de ingeniería, cogemos con todos los agentes, agregamos a todos los agentes en ese espacio, fabricamos el espacio y luego ese espacio es cuestión de irlo replicando, ¿no? Como muestra de todo esto, no solamente el tema de los espacios, sino también de las instalaciones que tienen esos espacios, ¿no? Esto que estáis viendo aquí es de uno de los proyectos en los que hemos trabajado hace unos años, en un proyecto deportivo, pero no replico solo espacios, sino también replico objetos entre espacios. Claro, este objeto que replico, esta unidad que tengo aquí, cuando la replico entre proyectos, ya te digo yo que tiene la codificación, las métricas, los datos que hacen falta de cara a que cuando pasen otros proyectos la información esté bajo control, ¿no? Y esa es la línea que le aporta la digitalización a los procesos industrializados. También el tema de la replicación o de su ensamblaje, ¿no? Es decir, no solamente replicamos multidimensionales, sino que también replicamos todos los datos asociados, con lo cual hay una potencia y hay una capacidad de ir más rápido en el desarrollo del proyecto industrializado gracias a BIM. Este que estáis viendo aquí es un proyecto que hicimos con la gente de Celocity, que es un proyecto también de un cliente internacional con un desarrollo de modelo, y aquí es donde, por ejemplo, una de las cosas que estamos dando es el espacio. Aquí se hacían proyectos de espacio, en este caso era con unos contenedores que se hacía por barco a los diferentes países, pero bueno, al final cada espacio en sí mismo, no unidades de replicación, se prefabricaba, se conectaba con todos los proveedores y luego se hacía ya el transporte marítimo y el transporte por carretera y el ensamblado, ¿no? Y esto es una capacidad que nos da la digitalización. Generar espacios estandarizados tipo este, ¿no? Tipo el que veíamos antes, nos permite luego también, gracias a herramientas paramétricas de auditoría tipo Dynamo, programación con Python o véase cualquier herramienta, pues poder tener muy bajo control el espacio a nivel de que tiene todo lo que tiene que tener, que tiene el inventario que tiene que tener, que tiene los códigos que tiene que tener, que tiene las soluciones que tiene que tener, y entonces el trabajar con el espacio digitalizado nos permite automatizar muchísimo el proceso de calidad, de revisión de la calidad y del control, ¿no? En general. Bueno, si hablamos luego pasamos ya de la parte de producto a digitalización en el ciclo de vida, bueno, pues aquí entramos en lo que se llama el PLM, el Product Lifecycle Management, ¿no? Y es básicamente un esquema de este tipo, ¿no? Es decir, hay un cliente que tiene unas necesidades, tiene un configurador, normalmente, hay un configurador de venta de productos, igual que hoy podemos comprar una vivienda en un configurador o un coche en un configurador, ¿vale? Este configurador nos puede permitir al cliente, como mejor al cliente, dar un salto a VR de manera sencilla, que son modelos descargables, que los podemos llevar a VR para que el cliente visualice lo que se quiere comprar. Esto es muy interesante porque vamos con un nivel de detalle bajo, no nos haría falta ir a un nivel de detalle alto, y una vez que el configurador da un OK,
pues tenemos el modelo digital digamos, de captura de datos del configurador, ¿vale? Que tiene unos datos asociados y luego tiene unas restricciones, unas reglas que vienen normalmente desde el RP, ¿vale? Es decir, hay unas restricciones de inicialización y una regla de fabricación que vienen antes del CRP. Cuando esto sucede combinado a esto, vamos a pasar al modelo BIM conceptual que llamamos, que es un modelo en el que ya integramos a los agentes para dar una solución detallada a esa configuración previa que ha habido, ¿vale? Una vez que hemos integrado el tema de todos los agentes, y para eso véase todas las metodologías que os vengo contando desde antes, ya pasaríamos al modelo de producción, ¿vale? El modelo de producción normalmente es un modelo muy detallado, con muchos scripts que conectan un modelo con máquinas, ¿vale? Y no tiene nada que ver con el modelo digamos, de estudio de forma, ¿vale? Las plataformas que hay ahora mismo están metiéndose aquí, ¿vale? No solamente en el configurador, que el configurador es una cosa más de usuario final, muy sencilla, sino que las plataformas que se están poniendo hoy en día en marcha tienen tanto el configurador como el modelo conceptual, es decir, necesitan las plataformas de FMA, necesitan de cierto expertise, ¿no? Por parte de quien las opera, ¿vale? Con lo cual, una plataforma de FMA normalmente está por encima, tiene un punto técnico que no lo utiliza un usuario final, ¿vale? Entonces, la plataforma, por aquí. Bien, los modelos de fabricación suelen salir de plataforma, vamos a logística y luego el ensamblado on-site, ¿no? Y al final todo este concepto tan sencillo me permite hacer un tratamiento muy de producto, ¿no? Y poner en marcha estrategias del DPLM, que se llama, o del Digital Product Lifecycle Management, que es tratar el proceso de construcción como un proceso muy industrializado, ¿vale? Bueno, en cuanto a estrategia y digitalización, si vemos estas fases que vemos aquí, ¿vale? Esta sería para nosotros la fase 1, esta sería la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Entonces ahora voy a hacer un poco un repaso rápido de las diferentes fases, ¿no? Si hablamos de la fase 1, que es la de venta-captación, ¿vale? Aquí en la fase 1 hay un tema de configurador, es decir, una vez que tenemos un configurador funciona de esta manera, ¿no? Hay un cliente que hace un proceso de codiseño con nosotros en el configurador y luego una vez que hemos codiseñado tenemos una ejecución del codiseño en el que ya seleccionamos productos y componentes, ¿vale? Cuando eso sucede, cuando ya tenemos los productos y componentes, tenemos una base de datos normalmente externa en la que se conecta con estos componentes, la que nos muestra estos componentes, ya tenemos otro nivel de información a tener en cuenta que es el coste, plazo, materiales y tal, ¿vale? Cuando eso pasa, hay una simulación, el modelo BIM, digamos, previo a la construcción, y cuando simulamos tiempo-coste, la documentación y solución que tiene, y vinculamos con equipo de venta, equipo de diseño y fábrica. Y aquí es cuando empezamos con diseño detallado y línea de producción. Con lo cual, un configurador tiene este aspecto, digamos, por ver sus tripas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, en cuanto a la fase 2 del proyecto industrializado, es muy importante que entendamos que la industrialización de proyectos es una forma de diseño, por lo cual hay que tener muy clara la estrategia de industrialización de los proyectos. Y aquí el modelo BIM o los modelos digitales nos ayudan muchísimo digamos, en ser capaces de adquirir, bueno, más que adquirir, el BIM lo que nos aporta es capacidad analítica para la toma de decisiones en los procesos de industrialización de los proyectos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mirad, vamos a ver rápidamente un ejemplo que ha sido de reciente publicación, que lo pongo porque está muy documentado y creo que explica bien lo que estoy diciendo un poco de la estrategia de modularización y de industrialización. Es el hospital de Stavanger en Suiza, me parece que estaba. Y este proyecto, una de las cosas que nos permite es que una vez que tenemos el proyecto, por hacer un poco un acercamiento metodológico, ¿vale? Si tenemos una estructura de proyectos de este tipo, gracias a utilizar modelos digitales, pues somos capaces de identificar la unidad, ¿no? O elementos repetitivos dentro de una misma unidad, y esto gracias a la automatización y a la utilización de modelos digitales es fácil, bueno, no es que sea fácil, pero es, digamos, un soporte muy grande analítico a la cara a la tarea de estudio de la modularización y demostración de un proyecto como este, ¿no? Luego se ven también la creación podemos crear ya más, una vez que tenemos claros los elementos simétricos duplicados y estándares de espacio, vuelvo a hacer un llamamiento al tema de esos espacios a replicar, puedo pasar ya a una parte ya más de software en la que puedo crear grupos
Esto está hecho con Revit, ¿vale? Puedo crear grupos y empezar a identificar cuál es la biblioteca de elementos que lo componen. Cuando eso sucede, me voy a la unidad de habitación a estandarizar y a industrializar. Y pongo en juego el tema de la estrategia de agrupación, conozco cuál es el nivel de información, de detalle constructivo que me hace falta, y luego qué beneficio me da el acceso a replicación. Con lo cual, entro por un lado en los espacios, también estudio la fachada, pero luego daros cuenta que una vez que tengo identificados los espacios, pues la estrategia de diseño me permite, gracias a utilizar modelos BIM, pues me permite hacer cosas como esta, ¿no? Identificar esos espacios, ver cuál es la separación de fachada y módulo y entenderla bien, ¿vale? De cómo es esa interfaz de conexión entre el módulo y el panel o el componente 2D, me permite luego identificar los componentes que han de ser independientes dentro de la modularización del proyecto, me permite luego hacer un aislamiento y generar lo que se llaman los primeros componentes previo a la estrategia de futuro ensamblaje, con lo cual daros cuenta que esto, gracias a utilizar modelos y maquetas virtuales, no es que sea fácil, pero te da una visión analítica potente de cara a la toma de decisiones en cuanto a visualización, la especificación técnica, y una vez que tengo eso, pues es cuestión de empezar a montar el proyecto, ¿no? Entonces, daros cuenta que para identificar un sistema o el cómo industrializa un proyecto, el modelo digital es clave, ¿vale? Pero luego esto, también hay otra estrategia más simplificada que es con un diseño conceptual. Es decir, yo puedo identificar el espacio a través de una masa o de un volumen tridimensional. Cuando lo tengo, le albergo dentro un supercomponente o una superfamilia, ¿vale? Que esto, si nos apoyamos, por ejemplo, en Kit of Part, por ejemplo, de Project Frog o similar, pues es posible hacerlo, ¿vale? Por lo cual, estos son superfamilias que se meten dentro de componentes adaptables y paramétricas, que si el modelo lo muevo, la geometría se actualiza. Con lo cual, no me hace falta ir en una fase temprana en el estudio de la modularización con un alto nivel de detalle, ¿vale? Puedo tener la estrategia de análisis que me gusta al principio, otra estrategia de análisis más volumétrica y conceptual, que es un poco un símil a lo que os contaba antes de la cámara frigorífica que hemos hecho en Estados Unidos, ¿vale? Pero daros cuenta que al final la potencia que me da trabajar con los 3D es básicamente tener una capacidad analítica para decidir la estrategia de industrialización brutal, ¿vale? Si además estos objetos luego están bien codificados y somos capaces de trazarlos en el ciclo de vida, pues la potencia está asegurada, ¿vale? Luego, en cuanto a la siguiente fase, está también una fase de automatización, trabajar con modelos digitales nos ayuda también bastante a generar automatizaciones, ¿vale? Por ejemplo, a generar rutinas de Dynamo con selectores para configuradores de espacio de manera automática, con lo cual en la industrialización apoyarnos en la capacidad de software en cuanto a la automatización es muy potente y esto se hace gracias al uso de esas maquetas digitales, ¿no? Entonces podemos hacer rutinas de Dynamo que nos permitan hacer ensamblajes, subensamblajes y disponer objetos en espacios tipo hasta generar, por ejemplo, como en este caso, un baño conceptual y generarlo de manera automática. Aquí, para generar este tipo de baños industrializados, pues no nos hace falta nada más que lanzar el perímetro y ya con una rutina bien hecha y bien trabajada, ya somos capaces de hacer todo lo demás, ¿no? Con lo cual nos podemos apoyar en herramientas de producción automatizadas muy interesantes, ¿no? Y luego esto pasa también en un punto, esto puede ser, digamos, si trabajamos en software en ordenador, por una manera, ¿vale? Pero ahora ya está también empezando a salir esto, ¿no? Que es el famoso Kit of Parts en temas de industrialización, con el proyecto de Project Frog, por ejemplo, que os invito a que echéis un vistazo con su app de Kit Connect, que lo que te permite básicamente es subir un modelo a la nube y encontrar la estrategia de industrialización del mismo a través de un plugin que te instalas en Revit, con una fase conceptual, lo subes arriba, entiendes la modularización y cuando eso pasa, descargas de nuevo el sistema y ya digamos un soporte y una automatización en nube al tema de la industrialización. Y aquí la digitalización con el vector de Kit of Parts pues es muy, muy, muy importante y muy clave, ¿eh? Luego, si hablamos también ya de automatización también en producción o en fase de estudio, en fase conceptual, ya no estamos en fase constructiva, todavía no hemos pasado a línea de producción, estamos todavía pensando un proyecto. Bueno, pues trabajar con herramientas digitales o con software BIM, ya sea Revit, Archicad
Allplan, a Ecosim, hay un mogollón de soluciones muy potentes. Me permiten luego integrarle plugins y add-ins, como este, por ejemplo, que estáis viendo aquí para el estudio del Good Framing de AgaCAD, que una vez que tenemos el modelo conceptual, un detalle bajo, bueno, pues sacar todo esto es automático. Es decir, es saber las reglas del producto, llevarlas aquí para poder hacer el despiece de manera detallada, con lo cual a nivel de estrategia de industrialización, el trabajar con herramientas o con modelos BIM nos facilita incorporar tipos de herramientas como esta de AgaCAD o como esta, el MWF Pro Metal de Structsoft, también muy interesante para el tema de steel framing, ¿no? Que nos permite generar steel framing de manera muy automática, ¿no? Luego, en cuanto al proyecto constructivo, que es la siguiente fase, la línea de producción ya pegada, ahí, bajo mi punto de vista personal, ¿vale? Los software que tenemos de concepto industrializado, como pueden ser Revit, Archicad y demás, se quedan un poco cortos a día de hoy, aunque es verdad que se están poniendo las pilas y que están ya a un nivel alto, ¿no? Pero hay otro catálogo de software más interesante, más pegado a la línea de producción, como por ejemplo Tecla, ¿vale? Con su solución de PM que te permite ir de modelo a máquina directamente, a fábricas, a línea de producción directamente, ¿vale? Con integraciones de todo tipo. O también tenemos este tipo de software que viene más del mundo del proceso industrial, como Dassault System con Katia o Dassault System con SolidWorks, por ejemplo, o Bentley, que tiene una solución muy buena, o Inventor o similar, ¿no? Son software más pensados para la producción offsite que los otros, ¿no? Con lo cual tenemos una primera fase de configuración y pensamiento del proyecto, diseño, y luego tenemos otra fase que es esta, ¿no? Aquí el kit de la cuestión, o donde está aquí el reto, es en entender si vamos con un concepto, con un catálogo de software y pasamos luego a otro catálogo de software con las dificultades que eso entraña, o si metemos desde fase temprana el catálogo de software más pegado a producción y producimos con él de manera temprana con él, y dando una solución middle, ¿no? Como puede ser la fase conceptual, ¿no? Aquí el tema fundamental es la conectividad, ¿no? Esto que estáis viendo aquí es la adaptación de Tecla con máquina. Esto es un acuerdo que tiene Tecla directamente con la gente de Howick, ¿vale? Donde vais a ver un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de fabricación, ¿vale? Bien, pues esto que habéis visto aquí es una integración un poco más allá, ¿no? De ya conectar fábrica, línea de producción con modelo. Sí es verdad que la tendencia que está viendo en el sector, en el DFMA, es la queja que hay en todo esto, es que al final, si seguimos pensando en la digitalización como nichos, teniendo un software para configuración, un software para diseño, un software para producción, un software para gestión y tracking de logística, un software para puesta en obra, más un Common Data, más un RP. Bueno, pues eso generan como nichos que hacen que no termine de disrumpir el tema, ¿no? A nivel de tecnología. Por eso, o esta es la motivación fundamental por la que las empresas que tienen integración vertical o empresas spin-off dentro de constructoras están invirtiendo muchísima pasta en generar sus propias plataformas, porque las plataformas son plataformas de ciclo de vida completo, donde yo tengo toda la agregación de soluciones y no tengo que estar intercambiando entre diferentes software, porque aquí, si os dais cuenta, la interoperabilidad entre los diferentes modelos pues, va a ser una clave y es crítica, ¿no? Es crítica y no siempre es fácil, ¿vale? Bien, la fase de logística y transporte, aquí el vector tecnológico puede ser el uso del gemelo digital y convergerlo con
con GIS, ¿vale? Es decir, el hecho de tener un GIS para hacer una planificación de ruta, saber por dónde me tengo que meter con la logística, con el transporte, saber la parcela, qué condiciones tiene y demás, pues es muy interesante como capa tecnológica, ¿no? Y luego también otra capa tecnológica, bueno, esto que estáis viendo aquí, daros cuenta, esto es de la gente de in-house de Valencia, que hacen vivienda industrializada de muy alta calidad. Pues simplemente el hecho de hacer un showroom como este en el centro de Valencia, bueno, pues o tienes herramientas digitales que te ayuden a planificar esto o es un poco difícil, ¿no? Y entonces tener en cuenta que aquí el vector tecnológico, el motor logístico, puede ser el uso del gemelo digital y de otras tecnologías asociadas, ¿no? O puede ser una capa GIS por un lado y luego también, muy importante, estas dos tecnologías que os voy a decir. Una que es el tema de radiofrecuencia, de RFID, ¿vale? El hecho de poder generar etiquetas de RFID a partir de un modelo BIM y poderlas luego pegar en objetos y comprobar el traqueo desde fábrica, logística y puesta en obra, pues algo que está en fase de investigación actualmente. Ya hay varios papers con este tema, nosotros estamos haciendo una investigación aquí y realmente creemos que puede ser algo que ayude mucho a ese gap que hay en logística, puesta en obra, elementos fabricados, gemelo digital arriba, a través del triángulo que podemos hacer con el RFID, ¿vale? Y luego también pues tenemos códigos QR, ¿no? Es decir, ahora mismo ya es factible controlar la trazabilidad de proyectos en base a código QR. Esto es una prueba de concepto para un fabricante muy interesante que va a dar también la campanada en breve. Pero lo interesante de todo esto es poder poder tener un código de rastreo de trazabilidad desde la fase de concepción de proyecto para controlar la fabricación, montaje y en obra. Es otra tecnología muy de scan y de escáner y de asociación a una base de datos externa, pero que es factible. Esto está hecho con rutinas de Dynamo, es decir, que es fácil, son rutinas sencillas, y generar código QR de cada objeto, de cada elemento, pues es algo que está ya a mano de todos, sobre todo los que estamos trabajando en BIM desde hace ya tiempo, puede generar QRs y demás, ¿vale? Luego ya tenemos pues, finalmente la obra on-site, ¿vale? Esto es de un fabricante de prefabricados de hormigón, donde aquí me gusta mucho esta imagen porque parece todo lo mismo, pero no lo es. Es decir, tenemos por un lado la parte off-site, ¿no? Lo on-site, todo lo ejecutado en obra, ¿no? Todo ese paquete de cimentación y de zona -1, ¿no? Que tiene que ejecutar con esa losa. Y al final resulta que hay muchos problemas porque todo esto que es prefabricado, estos sistemas de panel 2D de prefabricados de hormigón, pues resulta que cuando esto sucede muy industrializado, luego esto hay que ponerlo, ¿eh? Esto hay que conectarlo aquí, ¿vale? Claro, nosotros creemos que aquí hay un problema. No es que haya un problema, pero hay una descoordinación entre agentes que hay que solventar. Y ahí la tecnología pues tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, para este tipo de cuestiones, nosotros creemos que es fundamental incorporar las nubes de puntos, es decir, el poder escanear la parte ejecutada on-site para poder luego convergerla contra el modelo y validar antes de iniciar la parte logística, que efectivamente eso ancla donde ancla, ¿vale? Y de tal manera que si hay que hacer modificaciones, porque tener en cuenta que en industrializada nos damos siempre la potencia que tiene, es poder ir en dos niveles, ¿no? Ir trabajando en on-site la parte de digamos, menos 0 y en off-site la parte de más 0. También decir una cosa, en on-site, en cimentación de proyectos y contención de tierras y demás, ya hay soluciones muy potentes en industrialización, ¿vale? Que no penséis siempre que todo el tema del suelo hay que hacerlo con soluciones on-site. Entonces, si habláis con la gente de Andece, os contará que tiene soluciones de todo tipo muy interesantes y que ya están estudiadas, ¿eh? Pero al final vemos ahí como un gap, ¿no? Entre ambos mundos. Para nosotros es clave y además vectoriza muy bien el haber invertido en el gemelo digital, el converger la nube de puntos, la toma de datos real con el modelo digital, ¿no? Y hacer esas comparaciones. Esto nos permite lanzar un proceso de ingeniería rápida o tanto en la parte de fábrica para hacer las modificaciones oportunas de esa soportación que va a suelo, o en la parte de obra en corregir efectivamente todas esas piezas, esas piezas de recibimiento, esas fichas de neopreno y todos los pods que hay que poner de cara a que todo esté bien coordinado. Con lo cual, gracias a la digitalización, este gap que hay aquí entre estos mundos se podría llegar a solucionar con tecnología que la tenemos a mano de todos, ¿eh? Y que no estamos hablando de tecnología rara, ¿no? Tenemos por un lado tecnología láser y por otro lado Matterport, que también es muy interesante de cara a hacer mockup y digital, ¿vale?
Bueno, esto que estáis viendo aquí, un ejemplo chorra, pero es de un proyecto en el que estuvimos, que es la estación de Sol Madrid, donde hubo una serie de componentes 2D dentro del proyecto, de sistemas de paneles. Bueno, pues aquí se escaneó y se hizo un modelo a partir del escáner. Esto ya es algo que los que estáis aquí conmigo del mundo BIM lo tenemos como muy interiorizado, ¿vale? Y que es algo que está para quedarse. Luego, en cuanto a luego hay un tema de ciclo de vida también en la industrialización, que es la que se llama digitalización transversal. Es que daros cuenta que ahora hemos hablado como muy de fases y ahora quería hablaros de la transversal. La transversal creo que hay soluciones muy interesantes, como son los Common Data, que son los que nos van a permitir subir esos modelos, ese faseado de modelos con los agentes necesarios en las diferentes fases de ciclo de vida y conectar en esas fases a los diferentes agentes, ¿no? O sea, que todo el tema de la comunicación y la coordinación con este tipo de software, con este tipo de Common Data, son el software as a service normalmente, pues es muy interesante y esto es algo que nos lo permite la digitalización también, ¿vale? Luego tenemos también otra serie de software menos conocidos, muy interesantes bajo mi punto de vista, como por ejemplo ALICE, que es un gestor de comunicaciones e incidencia, es decir, ya empezamos a tener, gracias a tener el modelo digital, un montonazo, un mapa de software muy interesante que nos permita mejorar procesos, ¿no? Y este, por ejemplo, es un gestor de comunicaciones e incidencia que recoge todas las comunicaciones que se dan en torno al modelo digital, las registra aquí y las organiza, ¿no? Bueno, pues este tipo de soluciones son gracias o aparecen gracias al uso del modelo digital. Luego otro software muy interesante, ya que hablábamos antes de Lean, ¿no? De Last Planning System, bueno, pues Grid. Grid es un software también menos conocido, te permite hacer los look-aheads de Last Planning System de manera digitalizada, con lo cual esas tarjetas que pegamos o pegábamos o seguimos pegando, ¿no?, en esos paneles, pues ya las podemos digitalizar y las podemos conectar al modelo, con lo cual es muy interesante, ¿no? Montar una pull session con una tarjeta digital que conectas al modelo digital y que a su vez es un elemento físico, pues claro, al final es una compactación de la información muy interesante y son software que surgen, que son de bajo coste y que surgen al calor de la digitalización, ¿vale? Luego otro software muy potente, Procore, ¿vale?, que es un gestor de proyectos muy interesante. Este lo utiliza la gente de Topia en UK, que es una empresa, una startup muy revolucionaria en el mundo del offsite y del tema de la energía, ¿vale? Es una empresa muy, muy potente. Bueno, pues son soluciones como tipo Procore que se pueden luego adaptar a las necesidades, ¿no? Estos son gestores 360 que te permiten no solamente gestionar el proyecto, sino también el supply chain o en la gestión de la cadena de valor tan importante en el proceso industrializado, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de soluciones más pensadas en la modularización y el estudio basado en espacio y en componentes, como puede ser Assemble, por ejemplo, ¿vale?, que la acaba de escribir la gente de Autodesk, una herramienta muy, muy interesante, muy potente, que te permite hablar de algo más que la constructibilidad, sino te permite empezar a hablar de un 4D integrado, de un 5D integrado, o sea que al final es un sistema de gestión completo muy interesante. Y luego, bueno, ya para ir cerrando, vamos a hablar de las plataformas de Design for Manufacturing, lo que se llama la PDCMA, ¿vale? Bueno, pues enseñaros simplemente dos casos en concretos que a mí me llaman mucho la atención, que son muy interesantes, porque es donde está a día de hoy el avance tecnológico en la industrialización, como esta que estáis viendo aquí, que es la plataforma de Apollo para la gente de Caterra, que es básicamente, y pensar, este es el mensaje que quiero que tengamos un poco a modo de cierre, ¿qué tiene que pensar una constructora que acaba de hacer una integración vertical para hacer offsite? ¿Qué tiene que tener en la mente para pensar que efectivamente va a generar un software propio, ¿vale? Un software propio para gestión de todo el proyecto y que es un software donde además es una plataforma abierta, es decir, un software que tiene una capacidad de albergar al industrial para que defina sus soluciones y sus componentes dentro de la plataforma muy interesante. Con lo cual, esto es lo que os hablaba antes de la plataforma, del configurador y el configurador técnico, de alguna manera que es lo que lo junta, ¿no? Bueno, pues esta plataforma de Caterra es una plataforma basada en el dato, en el data driven, como se conoce, ¿no? Y permite básicamente generar dentro de la plataforma, como decía al principio, una serie de reglas, de restricciones y una serie de know-how en cuanto a industrialización, de tal manera que un agente, en cualquier fase del ciclo de vida, cuando vaya a industrializar su proyecto, tenga unas selecciones preestudiadas y hechas a nivel de preingeniería que permitan montar los proyectos de manera muy rápida y flexible, de tal manera que se inviertan menos tiempo
en la producción y más tiempo en el pensamiento del proyecto, ¿no? Y esto es lo que está viendo para quedarse, ¿no? Para que entendáis un poco la plataforma de Caterra, de FMA que tienen, os pongo este vídeo para que yo creo que es bastante ilustrativo. Bueno, como veréis, esto no es prefabricación, ¿vale? Con lo cual, el mensaje para cerrar un poco es este. Lo único sí, curiosidad, el logo de Caterra es muy parecido al de Waybill, nos han copiado, ¿vale? Y yo no pensaba que Caterra nos fuesen a copiar el logo, ¿vale? Eso como curiosidad, es una broma. Bueno, pasamos para adelante y luego la otra plataforma que os quería enseñar, que os he hablado de ella de manera transversal, es un proyecto muy interesante, nos lo enseñaron en el curso de producción industrializada, la gente de Bradenwood con Jesús, y creo que también que tiene un acercamiento, el acercamiento que hemos visto antes es muy pegado, el de Caterra, un software muy pegado, una plataforma de FMA muy pegada al proceso de fabricación, ¿vale? Pero este tiene esta vertiente, este que está aquí, que vamos a ver ahora, una vertiente muy pegada a ese diseño de estudio de la modularización y digamos, de los sistemas constructivos industrializados para bregar en un proyecto, ¿no? Entonces, como es mejor una imagen que 1000 palabras, os la pongo y ya sería el último vídeo y vamos a cerrar, ¿vale? Se llama Prism, ¿vale? Bueno, básicamente la diferencia entre ambas plataformas, no sé si os habéis dado cuenta, es que la plataforma de Caterra es una plataforma cerrada, cerrada, es decir, para su modelo vertical, y la plataforma que está generando aquí el equipo de Braiden es una plataforma de código abierto, ¿vale? Una plataforma abierta que se trabaja además conjuntamente con el organismo público británico, con inversión pública, y permite a cualquier agente probar su proyecto y conectar con un ecosistema de empresas y de soluciones que trabajan con la industrialización como sello de garantía o como forma de trabajo, comprobarlas dentro, hacer un preestudio de eso y una vez que eso sucede, tener un modelo conceptual que alberga diferentes agentes, descargarlo a tu software de modelado y a partir de ahí comenzar el proyecto. Luego, en una fase muy interesante de recopilación de datos, que además la tienen para aprender, para que todo el mundo aprenda y para también aprender del sector, que a medida que se vaya evolucionando,
pues será muy interesante, ¿no? Entonces yo con esto cerraríamos el webinar hasta este punto, terminando con estas dos componentes, con estos dos vectores tecnológicos que quería contarlos porque yo creo que están un poco de espaldas bueno, pues a gente como yo que estaba muy metido dentro de la industrialización, perdón, de la consultoría BIM, ¿vale? Y hay un mundo de posibilidades tremendo, ¿vale? Y ya como mensaje para cerrar, deciros a todos los que estáis en el webinar que, que penséis, los que estáis en consultoría BIM o tenéis especialización en BIM o os gusta el BIM y tal, que penséis si desembarcar en el mundo de industrialización no es una oportunidad muy tremenda, ¿vale? Muy buena. Con lo cual yo os hago una invitación a que todos todos los que podáis saltéis hacia una industrialización, que va a haber un mercado tremendo en breve, que además es muy potente porque le pone el lazo a algo muy interesante, ¿no? Que es la arquitectura por un lado, la consultoría BIM por otro, y en un producto final que es la industrialización, ¿no? Con lo cual para mí es como cerrar un ciclo, un vector, ¿no? Que ha terminado en un ciclo muy interesante y a mí eso es lo que realmente me genera muchísima ilusión, muchísimas ganas de currar y es un nuevo acercamiento a BIM que os invito que los que estáis aquí bueno, pues que lo investiguéis, lo forméis y que veáis que, por ejemplo, aquí no estoy en Sevilla ahora, pero en Madrid, pues hemos empezado a hacer las primeras formaciones con el curso de construcción industrializada, que es un curso muy potente que tenemos montado, que os invito a que le echéis un vistazo y que os unáis porque se está aprendiendo un montón, viene gente de muy primer nivel y yo creo que es un sitio donde hay que estar, básicamente, ¿vale? Y es un poco el cierre que quería hacer a todos los asistentes, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por haberme aguantado no sé si me he pasado o no, de tiempo, me imagino que sí. Un poquillo, pero yo es que nunca, cuando alguien está impartiendo todos estos conocimientos y a este nivel y de este interés, no interrumpo. O sea, no, Bueno, he no intentado digo corre, corre, no, no, no. daros una visión muy holística del tema, entender un poco dónde está la digitalización y la industrialización a día de hoy. Yo si os habéis quedado con 4 conceptos claros de dónde está la digitalización y la industrialización y la importancia de ir de la industrialización hacia la digitalización, me quedo conforme con el webinar. Nosotros muchísimo. Turno de preguntas. Si se pueden ir escribiendo en el chat y las vamos comentando. Vale. A lo mejor le tostaba a la gente. No, 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 ha estado fantástico el webinar, la presentación, todo. Pues por aquí, yo no sé si es que no lo estoy. No, por aquí no lo. Vamos a ver un segundito. El tema del chat. A ver. Yo por aquí no estoy viendo el chat o no estoy viendo preguntas. O es que nos hemos ido a 1 hora y 40. Hay en España. Ah, mira, mira, ya empiezan a aparecer. ¿Dónde está? ¿Se ven en Mira, algún lado? ah, ¿hay en España industria suficiente para poner en marcha proyectos industrializados? De Miguel Ángel. Podemos responder uno u otro y lo Pues que te parece, Juan Carlos, lo contestas tú, si te parece. y, a ver, en España lo que tenemos es unos industriales buenísimos de primer nivel, tanto con madera, con metal, steel frame 3D, metal 3D, hormigón. En Andece hay una barbaridad de empresas asociadas y que trabajan muy bien, tanto nacional como internacionalmente, el prefabricado de hormigón. Lo que sí que necesitamos es más industria. O sea, para poner en marcha proyectos industrializados, sí. Para hacerlo a gran escala, o sea, tenemos esas empresas que van a ser la base de todo esto. Estamos arrancando con la formación. O sea, y entre unos y otros, esto va a tirar para adelante. Es muy importante porque estamos viendo, ha enseñado Pablo el proyecto del Hotel Marriott, construido por DMD en Polonia. Hay otro ejemplo muy bueno de la empresa BSB, Building Sustain.
Broad Sustainable Building, que es una empresa china, esa empresa que se hizo famosa por hacer 3 plantas en un día, un rascacielos, hace unos meses estaba exportando desde China hasta Corea del Sur un hospital con un modular 3D metal con un enorme valor añadido. O sea, y países como Reino Unido, Singapur, hay países que ya están haciendo política público-privada para arrancar este sector, para que haya más industria y la propia ministra de Vivienda de Reino Unido lo decía, queremos ser líderes mundiales en fabricación y venta de edificios modulares. Entonces, ahora que hablamos tanto ahora que estamos viendo que la industria y la importancia de la industria en el tejido productivo de un país, pues es algo fundamental. El tren de la industrialización de la vivienda, ahora que está arrancando y que está saliendo de la estación, es un tren que no podemos perder. Entonces, ahí es en lo que estamos. Se pueden poner en marcha proyectos industrializados, sin duda. El tema es, el tamaño en cuanto a más unidades, ¿no? Mira, nos pregunta también Carlos Valverde, ¿tenéis experiencia en España en modelos colaborativos IPD o similar? Sí, sí. Hemos trabajado, bueno, y colaboramos con City, que lleva la nueva sede de Comerlin, que es un IPD, por ejemplo, que es un proyecto que se lanzó con un IPD, y ahí hemos sido Wiseville, consultora de soporte en materia de BIM, pero dentro de la unidad de negocio de City Project, con lo cual sí, en ese proyecto tiene sus partes buenas, sus partes malas, como todo. Es decir, creo que falta todavía recorrido en el tema del IPD en España. Y luego también hemos participado bueno, ahora está todo un poco parado, pero un proyecto IPD que se ha lanzado en España, que es el Centro Comercial Into Costa del Sol, que también es un IPD, ¿no? Es decir, que poco a poco vamos participando en este tipo de proyectos con este tipo de marco contractual, ¿vale? Si bien es poco, todo hay que decirlo, ¿vale? A mí, por un pequeño apunte, me encantó escuchar el otro día en una clase que tenemos del curso de construcción industrializada, un compañero, Jesús, creo recordar, que estaban haciendo en el País Vasco proyectos de IPD en construcción de vivienda. O sea, el IPD siempre se ha estado más asociado igual a infraestructuras, a fondos de inversión, que ellos ya saben lo que... Y, jolines, al sector de la construcción de viviendas. O sea, me pareció un apunte fantástico. Eso hay una figura legal, no sé si se quiere en España, que es la que más se acerca al IPD, que es uno de lo que está haciendo en País Vasco, que es lo que se llama la ley de control del sector público, lo que se conoce como el diálogo competitivo, ¿vale? Que es una selección de 4 o 5 empresas en las cuales se trabaja intensamente durante 1 o 2 meses en sacar la mejor solución de cada una, ¿vale? Y en ese diálogo competitivo sale una ganadora, ¿no? Es decir, es un concurso normalmente, es una especie de concurso pagado, por decirlo de una manera, ¿vale? El IPD. Hay un marco que te lo posibilita, que es parecido, que sería el diálogo competitivo, ¿vale? Esto se ha puesto en marcha en el EDAR de Muskiz, por ejemplo, se está haciendo, en el EDAR de Muskiz ha habido un diálogo competitivo y ahí están, se dio una serie de constructoras, ya no, yo me quedé fuera del diálogo competitivo, pero que se pasaron unas cuantas constructoras y allí que van, ¿no? Y luego otra experiencia que estoy teniendo en IPD actualmente es la colaboración con una constructora muy potente española para el nuevo Guggenheim de Abu Dhabi, ¿vale? Es decir, el Guggenheim de Abu Dhabi ha lanzado una fase de trabajo colaborativo con la gente de Guggenheim, más la gente de Getty Technology, que son los que hicieron parte del proyecto, y se trabaja de manera colaborativa durante 3 meses de trabajo. Hay una serie de workshops, hay una serie de propuestas, no sé, es como un fast track continuado de propuestas de valor, ¿vale? Para al final seleccionar a una, ¿no? Aquí, en el IPD, creo que es clave la confianza, también digamos, por el agente controlador del IPD, ¿no? Es decir, que sea lo suficientemente objetivo en las adjudicaciones IPD y que no
estropee esos concursos colaborativos, ¿no? Es decir, que si yo tengo una solución y la potencio frente a otra, pues no estoy siendo un buen gestor del IPD, ¿no? En Zero City, esta consultora con la que tenemos mucho, bueno, que somos partners, tiene ya trabajado a nivel legal en lo que se llama el contrato multiparte, lo tiene ya trabajado con abogados y demás, lo tiene puesto en carga y lo tiene como muy procedimentado. Yo lo que os invitaría, si queréis ver temas de IPD, a que consultéis la web, pues todo lo que hay publicado del reto Comerlin, ¿vale? Y de Zero City Project, y veáis, pues bueno, una experiencia que está siendo muy difundida con la idea de un poco marcar un hito en el sector e intentar convencer a la gente de que este es el camino. Yo honestamente lo creo, yo no creo en otro sistema. Yo creo que el sistema tradicional tiene su parte chunga, ¿no? Y yo pienso que hay que ir a por estos temas, ¿no? A por temas de contractuales abiertos, colaboración de verdad y luego, por supuesto, yo que soy más techie, pues mucha tecnología, ¿no? En todo esto. Nos pregunta Elena, Pablo, ¿sugieres trabajar con Caterra, un fabricante que va a trabajar con industriales, o mejor una plataforma más abierta? Yo pienso que todavía no está el mercado maduro para plataformas, eso por un lado, Sí, y pienso que es el momento de irse a plataformas de código abierto, sí. ¿vale? Caterra tiene una estrategia de expansión brutal. Yo no sé si algún día desplegará en España, pero tenéis que tener en cuenta que las soluciones constructivas industrializadas, si bien tienen cierto grado de estandarización, no son comunes quizás muchas veces entre países. Es decir, las prestaciones energéticas de los países son muy diferentes, digamos, el mapa de proveedores industrializados son muy diferentes. Por ejemplo, en el norte de Europa, proyectos en los que estamos trabajando juntamente con Ingreen, pues hay una cultura de la madera muy potente, ¿vale? Y se trabaja con la madera, se tiene muy, muy claro que la madera es el sistema, ¿no? Igual que en Estados Unidos, ¿no? La madera, el panel CLT o los diferentes sistemas que hay, pues están como muy acostumbrados. En España creo que empieza a haber una línea clara en madera y que creo que es la línea, porque es un sistema tan bueno, que yo creo que el hormigón es tan bueno como la madera y el metal es tan bueno como la madera. Sí. Yo pienso que la industrialización va mucho más allá del sistema constructivo, yo creo que es el diseño, ¿no? Y en esos sistemas de diseño, de la forma en la que diseñamos a nivel de normativa en España, yo creo que hay un problema o un reto, que es la administración pública, de que realmente legisle para que podamos poner en carga estos sistemas constructivos de manera ágil, ¿no? Es decir, si al final intentamos revisar los proyectos con el mismo criterio tradicional, ¿no? Según el código técnico, el colegio de arquitectos, ayuntamiento de turno, y no hay un salto de mentalidad en las administraciones públicas, creo que le hacemos un mal favor a la industrialización. Sin embargo, creo que es una oportunidad tremenda ahora mismo. Yo pienso que es una oportunidad tremenda ahora por muchísimos motivos. Uno, por la necesidad que va a haber de vivienda a nivel nacional e internacional. Segundo, porque creo que la industria está adaptada tecnológicamente, empieza a estarla para poner en carga los procesos industrializados. Empieza a haber una cultura en la industrialización muy clara del valor añadido de la industrialización. Dice, no entenderlo como la prefabricación antigua, no, entender que la industrialización y la prefabricación asociada pues tiene un criterio de alto standing de calidad y de control del coste y de control del plazo, que son valores muy interesantes que el cliente final está demandando, empieza a demandar, ¿no? Que se ha dejado un poco de espaldas tanto al cliente final como al promotor, ¿no? Es decir, yo creo que la contención en el coste y el plazo son fundamentales. ¿Por qué digo todo esto? Porque trabajar con plataformas tipo UK o Estados Unidos está muy bien, como es un acercamiento de hacia dónde vamos con la digitalización. Nosotros desde Wyville vamos a invertir en hacer cosas de este tipo, pero hay que hacer una adaptación a nuestro mercado de la construcción español, ¿no? Y hay que dar de alta al producto primero, ¿vale? Por ejemplo, certificarlo. Sí, a ver qué más preguntas tenemos por aquí. A ver, un segundo. Tenemos a ver, la documentación es muy interesante. ¿Se puede tener acceso a ella? Sí. ¿Dónde? ¿O no? No sé, Juan Carlos. No, hombre, a ver, yo te pregunto a ti porque lo que tú me digas. Sí, Juan Carlos, soy Felipe. Mira, yo creo que como la sesión se va a subir grabada, pues Sí. ahí la pueden ver. Podemos hacer un envío más allá de la revisualización de la propia ponencia.
¿vale? ¿De acuerdo? Creo que es correcto. Se subirá al canal YouTube del colegio y ahí la pueden ver reiteradas veces, ¿vale? Perfecto, pues en eso Contestada. en eso quedamos, que subimos el webinar a YouTube y ahí se puede ver todas las veces que uno quiera. Pues yo creo que en fin, el tema era interesantísimo, da para mucho, nos ha dado para mucho. Pablo vendrá más veces a esto del miércoles de la construcción industrializada, porque nos hemos quedado con ganas de más. Y agradeceros a todos pues la participación en el webinar. Seguiremos haciendo estos webinars y bueno, y os tendremos al corriente pues por las redes sociales del colegio y bueno, y lo que es LinkedIn, Twitter. Y bueno, pues que nos vemos en el siguiente miércoles. Un saludo y a cuidarse todos. Pues nada, yo por mi parte también daros a todos las gracias por esta horita y media que hemos estado juntos, estas 2 horas casi, y nada, que cualquier duda, pregunta, sugerencia, me escribáis al correo a pcordero@wiseville.es o bien también a través de nuestro equipo, de cualquiera de las personas que están por ahí visibles en las redes, ¿vale? Perfecto. Venga, pues Bueno, gracias. un saludo.